Te comento la siguiente historia, ¿verdad? Para conectar lo que hoy el Padre tiene para nosotros. Esta es la historia de un pastor que va a visitar a una oveja que no estaba llegando a la iglesia y llega a la casa y toca la puerta y nadie le abre. Sin embargo, él escucha que hay ruido en la casa y sigue tocando la puerta y adentro sigue escuchando que hay ruido. El pastor lo que hace, dice, pues no sé por qué no me quieren abrir la puerta. Él siguió tocando y siguió escuchando ruido adentro de la casa. El pastor agarra una notita y escribe Apocalipsis 3:20, que dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y deja la nota debajo de la puerta y el pastor se marcha para la oficina de la iglesia. Inmediatamente la persona que está dentro, ¿verdad?, la agarra y la lee. Minutos más tarde, la persona que está adentro va a la iglesia, le dice a la persona que está con el pastor, al asistente que está con el pastor: oiga, hermano, necesito ver al pastor. ¿Sabes qué, hermano? La verdad lo siento mucho, el pastor me dice que no puede atender a nadie, que está preparando el sermón del domingo y está preparando los sermones para la célula, así es de que pues la verdad no puede. Me dijo que no lo interrumpiera a nadie. Y el hermano: es que el pastor me acaba de ir a ver a la casa y tocó y yo no le abrí y por favor, hermano. Le dice: hermano, cuando no se puede, no se puede. Y dice el hermano: bueno, pues ya qué le voy a hacer, estoy bien apenado porque el pastor me fue a visitar y no le pude abrir. Pero el pastor me dejó una nota. Hermano, ¿le puedo dejar una nota? ¿Cómo no? El pastor me dejó un versículo, yo también le voy a dejar un versículo. Entonces el hermano agarra el papel, el lápiz y empieza a escribir y anota Génesis 3:10, que dice: y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Esa fue la razón por la cual el hermanito no le abrió al pastor, porque estaba desnudo, tuvo miedo y no le abrió. Ahora, me regreso a la primera pregunta. La primera pregunta que aparece en el relato que yo acabo de leer fue que el diablo le dice a Eva: con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. La segunda pregunta, Dios se la hace a Adán: ¿dónde estás tú? La tercera y cuarta pregunta, también Dios se la hace a Adán y le dice: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé que no comieses? Y Adán contestó a cada una de las preguntas que Dios le hizo. Pero la quinta pregunta, Dios se la hace a Eva y le dice: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y Adán contestó a la mujer, la mujer que tú me diste me lo dio. Es decir, se estaban echando las culpas. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. Hay tantas situaciones en las familias que nadie quiere asumir su responsabilidad. Creo que a veces cuando hay situaciones tenemos que asumir nuestra responsabilidad y no pelotear la responsabilidad. No podemos resbalarnos o que se nos escurra nuestra responsabilidad cuando nosotros hemos cometido situaciones. Y lo comento, ¿verdad?, porque hay familias que están teniendo situaciones. Y no solamente en esta iglesia, en muchas iglesias. Ayer me hablaron: oiga, pastor, es que ya mi esposo ya me quiere dejar y mire, y yo necesito que usted venga. Yo, ¿cuántas veces he ido a verlos? ¿Cuántas veces? Yo ya me la sé que cada vez que tienen problemas me hablan. Y no es así. Y yo le dije: ¿sabes qué? Donde estás yendo, dile a tu pastor y todo esto, y que le diga al pastor de tu pastor y que resuelvan.
pastor, ya hablé, pero dice el pastor de mi pastor que necesita hablar con usted. Yo ¿qué tengo que ver? Es que usted sabe bien el tema. Hermana, ¿no tiene usted capacidad para hablar? Entonces, cierro el paréntesis. La quinta pregunta que le hace Dios a Eva: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y Adán contestó: la mujer que tú me diste fue la que me. La pregunta 6, 7, 8, Dios se las hace a Caín, pero ya en el capítulo 4. Y dice en el versículo 6: entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Les comento, después de que Caín mató a Abel, Dios le hizo a Abel dos preguntas. La pregunta 9, la pregunta 10. Le dice: ¿dónde está tu hermano? Y Caín dice: ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? No sé, ¿soy acaso guarda de mi hermano? Y Dios le dice: ¿qué has hecho? Porque la sangre de tu hermano clama desde la tierra. Aquí podemos ver la primera respuesta que le dan a Dios irrespetuosamente. Y esa la da Caín. Le dice: yo no. Cuando él le dice: ¿dónde está tu hermano? Y él le contesta: no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Caín fue, en el relato bíblico que yo encuentro, el primer ser humano que le hace una pregunta irrespetuosa al Señor: ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Los estudiosos de la Biblia dicen que hay aproximadamente 3,248 preguntas en la Biblia. Y va a variar un poquito en la versión según tú leas, pero más o menos hay esa cantidad, 3,248 preguntas. En el Nuevo Testamento aproximadamente hay 1,024 preguntas y hemos visto algunos artículos de ciertas revistas de algunos años atrás que dicen que hay preguntas que no tienen respuesta y mencionan varias preguntas. Inclusive está una pregunta de una niña de 8 años que dice que esa pregunta no tiene respuesta. Interesante ese artículo, ¿verdad? Porque habla precisamente de muchas preguntas. Y aquí, inclusive hay libros, hay artículos que dan respuesta a preguntas acerca de la vida, acerca de la muerte, acerca de situaciones de la vida. Es posible que la mayoría de las preguntas, o hay muchas preguntas en este momento de algunos de los que están acá, de algunos amados que nos están recibiendo a través de las redes sociales, que tengan inquietudes, que tengan preguntas. Una vez encontré y anoté un libro de preguntas. Eso estuve haciendo anoche. Estuve buscando, ya en la mañana me levanté porque me venció el sueño y estuve buscando las preguntas que lo ponen a uno a pensar. Y te voy a hacer aquí algunas preguntas. Si un abogado se vuelve loco, ¿pierde el juicio? Si todos los derechos son reservados, ¿qué pasa con los zurdos? Si hay más allá, entonces habrá menos acá. Otra pregunta: ¿por qué corremos rápido sobre la lluvia si adelante también está lloviendo? ¿Dónde queda la otra mitad del Medio Oriente? Lo del medio ambiente, ¿será que ya destruimos la mitad? ¿A dónde va la luz cuando se va? Si todos los hombres son iguales, dicen las mujeres, entonces ¿por qué les cuesta tanto trabajo escoger? ¿Por qué las mujeres abren la boca cuando se están maquillando los ojos? ¿Cómo puedo saber cuánta vida le quedan a mis gatos? Porque dice que son 7 vidas, ¿no?
¿Por qué las cosas se encuentran siempre en el último lugar donde las estoy buscando? ¿Por qué se usan agujas esterilizadas para dar una inyección letal al condenado? El mundo es redondo y lo llamamos planeta. Si fuera plano, le llamaríamos redondeta, ¿no? Entonces, esas son algunas de las preguntas que busqué. Ok, ahora, eso simplemente fue un pequeño intermedio, ¿verdad? Para que me pongas atención. Ok, hay preguntas en las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, cuando Dios le preguntó a Sara una pregunta que nos parece obvia y le dice: ¿habrá cosa imposible para mí? Pues sabemos que la respuesta es obvia, es que no hay algo imposible para Dios. Job, en el capítulo 38, Dios le hace una serie de preguntas. Las estaba contando y me quedé en las 77. Le hace más de 77 preguntas a Job. Más o menos, yo creo que porque me perdí y me dieron 77. Yo creo que son un poquito más. Y una de las preguntas le dice: a ver, ¿dónde estabas tú cuando yo ponía límites a los mares? ¿Qué estabas haciendo? Y le sigue haciendo un montón de preguntas a Job. A Jesús, hablando ya en el Nuevo Testamento, también le hicieron preguntas. ¿Como cuál? Cuando le preguntan: a ver, maestro, ¿cuál es el primer gran mandamiento? También le preguntaron y le hicieron una historia. A Jesús le hicieron una segunda pregunta. Un hombre se casó con 7 mujeres. La primera se murió y así sucesivamente. Y en la vida eterna, ¿quién de las 7 será su mujer? Y le hacen una tercera pregunta a Jesús. Y un joven rico le preguntó: ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Pilato le preguntó a Jesús: ¿qué es la verdad? Pero Jesús también le preguntó a José y a María cuando la andaban buscando, que él estaba perdido y él estaba en el templo, y les dice: ¿por qué me buscáis? Porque conviene que yo esté en los negocios de mi Padre. Es decir, los estudiosos dicen que a Jesús le hicieron aproximadamente 300 preguntas. Aproximadamente. Un dato interesante: de todas las preguntas que le hicieron a Jesús, solo contestó 3 o 4 preguntas. Las demás no tienen una respuesta. Pero ahora, yo te dije todo esto porque ahora quiero ir al meollo de la situación que hoy el Padre quiere tratar contigo, quiere tratar conmigo, quiere tratar con los amados que se encuentran allá en las redes sociales, que nos están escuchando en la semana. Hay un relato en Mateo 16. Quiero que vayamos a Mateo 16, versículo 13 al 15. Se le conoce como la confesión de Pedro. Y dice así: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Versículo 14. Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Ahora, Jesús les está preguntando a sus discípulos que qué dicen acerca de él. Y ellos les contestan: Señor, unos dicen que tú eres una reencarnación de Juan el Bautista. Otros dicen que eres Elías, que eres Jeremías o algunos de los profetas. Eso dice la gente. Eso era una pregunta de introducción de lo que verdaderamente le importaba a Jesús. A Jesús no le importaba qué pensaba el señor de la esquina, qué pensaba el panadero, qué pensaba el lechero, qué pensaba el que vendía los pescados.
qué pensaba el compañero de trabajo. A Jesús no le importaba realmente qué pensaba la gente porque Él es Dios. Ahora, pero a Jesús sí le importaba qué pensaban sus discípulos. Y creo que eso es uno de los desafíos más grandes. El Señor sí quiere saber qué tú piensas acerca de Él. No le interesa qué es lo que piensa la demás gente. Le interesa qué es lo que piensan sus hijos y sus hijas. Y Él dice en el versículo 15, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Fíjense cuál es la pregunta de Jesús. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En otras palabras, Pedro como líder le dijo, tú eres el Mesías. Tú eres el Mesías que profetizó el libro de Génesis. Tú eres el Mesías que habló en sus profecías Isaías, el que habló Miqueas, el que habló Zacarías, el que hablaron todos los profetas. Tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente. Esa fue la respuesta de Pedro, y Jesús elogió a Pedro y le dice, bien, eso no te lo reveló ni carne ni sangre. Eso te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Y le dice en el versículo 18, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie le dijera que Él era Jesús el Cristo. Tremendo. Jesús le era muy importante saber qué pensaban sus discípulos de Él. Hoy en día, Jesús también quiere que quede claro qué tú y yo pensamos acerca de Él. Para ti, ¿quién es Jesús? Para mí, ¿quién es Jesús? Y creo que eso es muy importante, porque creo que hay una falta de identidad dentro de la iglesia. No hay una identidad de las personas porque no saben quién es Jesús. Y creo que hay una palabra que es necesario que pongamos atención. Cuando Jesús anuncia su muerte en el versículo 21, aparece ese texto ahí en la Biblia que habla sobre que Jesús anuncia su muerte, y en el versículo 21 dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén, padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitado al tercer día. Desde entonces, gracias, a ver si ya vi un poquito. Desde entonces, eso es algo muy importante. Todo debajo de la tierra tiene su tiempo. El Señor les mostró el camino. El Señor les predicó a sus discípulos. El Señor les enseñó cómo Él hacía milagros, y que los que creyeran en Él iban a hacer mucho más cosas que Él. El Señor les reveló quién era Él. El Señor les mostró a ellos. Ahora era el momento que ellos supieran que Él era el Mesías. Pero sobre todo, a Jesús les preocupaba mucho enseñar a esto. ¿Qué creen que soy yo? Y todos entendieron por la revelación que recibió Pedro, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios vivo. Desde ese momento, Jesús les empezó a declarar y a enseñar a sus discípulos que era necesario que fuera a Jerusalén, que era necesario que Él padeciera mucho de los ancianos,
porque si él se los hubiera dicho antes, tal vez ya no lo hubieran seguido, no iban a tener la fuerza necesaria para soportar lo que iban a soportar en Jerusalén. Y por eso llegó el momento. En la vida, todo llega al momento. Desde entonces, siempre va a haber un punto de inflexión en la vida. Y para los discípulos llegó ese punto de inflexión. Y aquí viene la pregunta para ustedes, para mí, para los amados que nos siguen a través de las redes sociales. Aquí viene esta pregunta. Y quiero que piensen esto. Aquí, mis amados, no es como ustedes creen, sino como Dios dice. Es decir, que a veces nosotros creemos como nosotros pensamos y no como Dios dice. Y Dios quiere que nosotros entendamos que Él quiere que nosotros creamos como Él dice, no como nosotros pensamos que es. Bueno, algunos viven un evangelio, yo diría demasiado cómodo, demasiado light. Dios da instrucciones de cómo llegar a la gloria, pero si no sigo las instrucciones de cómo llegar a la gloria y agarro el camino que yo quiero porque así me parece, porque así me siento más cómodo, puede ser posible que lleguemos a otro lugar menos al lugar esperado. Y no va a ser, al menos en este lugar, por falta de predicación. No va a ser porque nos falte enseñanza. Creo que cada una de las personas que predicamos aquí, creo que hay experiencia, hay testimonio, hay palabra. Y yo no creo que sea por falta de conocimiento. Pero hay muchas personas, yo diría muchísimos hermanos, muchísimos hijos o hijas, o no sé si son hijos o hijas, que quieren hacer las cosas a su manera. Es importante, y yo subrayo, la pregunta que viene de parte de Jesús. Jesús quiere saber qué tú y yo pensamos de que quién es Él para nosotros. Él quiere saber y Él nos dice, ¿quién soy yo para ustedes? Creo que todos, sin excepción, hemos escuchado que dicen que creen en Jesús como su Salvador. Y gloria a Dios por ello. Pero yo pregunto, ¿será que Jesús puede ser el Salvador de una persona que no ha hecho de Jesús su Señor? Y dirán algunos, es que es por gracia. Por eso yo ayer que compartía yo en San José, dije, a ver, quiero poner un equilibrio. Creo que la salvación es por gracia. Y no hacemos absolutamente nada por ello. Pero hoy yo quiero analizar desde esta perspectiva. Una persona que dice que Jesús es su Salvador y no tiene a Jesús como su Señor, yo creo que es importante cuestionar en dónde está. Te voy a contar una anécdota. Hace unos años atrás, me encontré a una persona en otra ciudad y yo me identifiqué como pastor porque me ayudó porque no podía yo cargar y yo le dije gracias. Oiga, eso es una Biblia. Le digo, es una tablet pero la uso como Biblia nada más. Ah, qué bueno. ¿Y qué es usted? No, pues yo soy pastor. Pues yo también soy cristiano. Oiga, pues le invito a algo, ¿verdad? Nos sentamos, platicamos. Yo todavía faltaba mi camión para que saliera. Me dice, pues aquí le invito un cafecito, el mío también, yo voy para tal parte y todo eso. Oiga, yo le quiero comentar, mi abuela era evangélica, nos llevaba siempre a la iglesia. Yo me acuerdo de los cantos que nos enseñaban en la escuelita dominical, en las actividades que hacían la iglesia en el Día de Niños, en días especiales, en Navidad.
No, sinceramente fueron mis mejores años. Pero después pasó el tiempo y me casé y las cosas cambiaron mucho. Y yo le dije, bueno, ¿y qué fue? ¿Y tú te congregabas? No, era mi abuelita. Yo desde que me dejó de llevar mi abuelita a la iglesia, yo no fui, luego me casé y le digo, fueron mis mejores años. Ahora yo le quiero hacer una pregunta. Oye, ¿y qué te pasaría si murieras hoy? ¿A dónde iría tu alma? Pastor, ¿qué pasó? Obvio, me voy con el Señor, me voy al cielo. Porque mi abuela me llevaba a la iglesia. O sea, obviamente yo confesé a Jesús y me voy al cielo. Y le hago una segunda pregunta. ¿Cuántos años tienes de casado? Me dice 32 años. Y le digo, ya me ganaste. En ese entonces yo tenía 19, 20 años de casado. Hoy tengo 25 años de casado. No, hombre, mucho tiempo. Entonces, por lo menos no te has congregado 32 años. Le dije, más o menos. Pero yo te vuelvo a preguntar, ¿y si tú te mueres, dónde te vas? Me voy al cielo, me voy con Jesús. Y así hay muchos cristianos. Entre comillas, están seguros que se van con el Señor, pero ni se congregan, ni les interesan las cosas de la Biblia, las cosas de Jesús. Jesús nos dice, la palabra nos dice, no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y de veras, ese es un problema. Cierto, en este momento estamos en la quinta ola. Hay muchos contagios. Afortunadamente, las estadísticas de mortalidad prácticamente son mínimas. No quiere decir cero, mínimas. Gracias a Dios. Algunos están tomando eso. Algunos toman otra excusa porque el dólar subió 2 centavos. Y uno se pregunta, ¿y eso qué tiene que ver? Son excusas. Ellos, ¿verdad? Dicen, es que tengo tantas cosas que hacer. La verdad, no tengo tiempo de ir a la iglesia. Y la respuesta que siguen dando hoy en día es la misma respuesta cuando Jesús contó una historia. Jesús contó una historia ahí en Lucas 14, del versículo 15 en adelante, a donde él dice que un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid, que ya está todo preparado. Y dice que todos comenzaron a excusarse. Uno dijo, el primero, es que compré una hacienda y necesito supervisarla. El otro dice, es que compré unas yuntas, las tengo que ir a probar. Otro dijo, acabo de casarme, hombre, tengo que cumplir con mi compromiso. ¿Cómo? Me acabo de casar, no puedo. Y todos presentaron excusas. Hubo excusa tras excusa y se excusaron y 1000 cosas. ¿Saben? Las mismas excusas están ocupando hoy. Cree que cuando se muera se va al cielo. Y nosotros a veces por dar una palabra de consolación, sí se va al cielo. Aunque nunca vino, aunque fue su vida un desastre, un desbarajuste. Y sí se va al cielo, es que él confesó a Jesús. Y creo que tenemos que dar una palabra de esperanza siempre. Pero, ¿realmente tiene a Jesús como su Señor? Si el Señor significa máxima autoridad. Por ejemplo, cuando dice la autoridad, cuando nos dijo, nadie va a ir a trabajar, se suspenden los cultos, las reuniones de escuela,
las reuniones masivas, los comercios, y nadie tenía que ir y todos nos tuvimos que asumir. En Orizaba estaban poniendo multa a aquel que no usara cubreboca, en el puerto también y en otros lugares de México. Porque es la autoridad, y a ver, ponte contra la autoridad. Nos ponemos contra patadas contra Sansón. Pues yo te quiero decir que Jesucristo es la máxima autoridad para el creyente. Y ahí viene la pregunta: si la máxima autoridad dice que no hay que dejarnos de congregar, ¿qué es lo que hay que hacer? La mayoría hace lo que se les pega la gana y se van a descansar, se van a comer, se van a visitar a Pancho Pérez, a Martita la feliz, y se van a cualquier lugar, pero menos a la iglesia. Yo creo que hoy tenemos que predicar al revés. Tenemos que decir: no se congreguen para que vengan, entonces vamos a cerrar la iglesia. Ahí sí van a venir ya todos, ¿verdad? Y la pregunta es: ¿qué representa Jesús para ti? ¿Qué representa Jesús para ustedes? ¿Qué representa Jesús para mí? Imagínense, por ejemplo, cómo se sentiría un padre de familia cuando uno de sus hijos lo desobedece. Pues se va a enojar. Y uno le dan ganas de darle una tunda cuando están en edad de darles, la tunda. Inclusive los disciplina uno. Ahora, uno quiere que el Padre que está en los cielos nos pase todas las malandronadas, las cosas feas que hacemos. Queremos que nuestro Padre nos pase todas esas. Pues no. ¿Saben por qué? Porque Jesús, Dios, es la máxima autoridad. Hay muchísima gente que está viviendo un evangelio a su manera, a su estilo. Simplemente hacen lo que quieren. Sí, lo dice, ¿y qué? ¿Qué quieres que haga? ¿Sabes qué? Les vale. Yo pregunto: ¿realmente o son cristianos o realmente Jesucristo es su Señor de ellos? En primer lugar, máxima autoridad. Si el Señor significa que es la máxima autoridad y nosotros su siervo, ¿quién manda? ¿El Señor o el siervo? ¿Quién manda en la casa? ¿El papá o los padres o el hijo? Y a veces el chamaco hace lo que quiere, y si no se disciplina, se va a descomponer todo. Y a veces cuando vienen aquí a consejería, uno le dice: ejerza autoridad. Y a veces la autoridad de los padres está fracturada, está fisurada, porque son tibios. Y el chamaco se les pone encima, ¿verdad? Y contrólalo. No lo controlas por nada, porque no conoce la autoridad, no está respetando la autoridad. Y yo te voy a decir algo, Yo tengo más de 30 años de pastor, 31 años de pastor para ser exacto. Y he visto a personas de las que no se congregan, terribles. Si a personas que se congregan nos las vemos a veces difíciles, ahora imagínate de las que no se congregan. Matrimonios deshechos, hechos talco, vidas deshechas, vidas con muchos problemas. Se complicaron su vida gratis. También he visto aquí que los hijos que no los enseñan, que no los educan, que no los llevan a la escuela dominical, a la escuelita, que no los instruyen en el Señor, o que a veces los traían aquí, todos estaban en clase, los niños, menos esos niños. ¿Y sabe lo que les pasó a esos niños? Desajustados, hacen lo que quieren.
porque no respetan. Entonces, algo que yo le tengo miedo, y de verdad se los digo, y a veces tengo que faltar, muy pocas veces en mi vida, un domingo, para mí es algo muy importante. A veces cuando sacamos un tiempo pues como familia, y me iba yo con mis hijos en verano y mi familia, era domingo, de veras extrañábamos. ¿Y qué estarán haciendo? ¿Y qué es esto? Y hacíamos una oración y declaramos la palabra y tratando de educar a nuestros hijos. Ya nuestros hijos ya crecieron, ¿verdad? 2 de ellos ya terminaron la carrera, mi Alincita, que está en ella, pero los hemos instruido. Hicimos nuestra tarea. Que si alguno se ponga rebeco, es su asunto, ellos ya conocen. Nosotros les dimos ejemplo. Y yo recuerdo que, y lo voy a decir porque ya lo hemos comentado en otras ocasiones, uno de mis hijos se sintió bien herido por mí. ¿Saben por qué? Porque uno de mis hijos los invitaron a unos 15 años. Y yo les dije, a las 11 tienen que estar. Y estaba a la vuelta de la casa el salón. Pues de ellos no dependía. Eran 11:30 y les marqué, ya vénganse. Pero papá, ya sirvieron la cena, vénganse, voy por ustedes. Se vienen llorando. Pasaron los años. Y en una ocasión le digo, hijo, pero ¿por qué te portas así? Es que yo estoy muy herido por ti. ¿Y cuál es la herida que yo te hice? ¿Te acuerdas cuando nos invitaron a mi hermano unos 15 años? Y tú nos dijiste de que estoy herido por eso. Entonces, ¿qué va a ser una herida realmente? ¿Con cuántas heridas a veces lastimamos a nuestros hijos? Y de veras que son heridas. Yo les pregunto, eso era una herida, pero para él fue una herida. Y yo le dije, perdóname por no dejar que te comieras tu cena. Es que no era culpa de nosotros. Nos dijeron que empezaba a las 9 y empezó retarde y sirvieron retarde. Y por eso estaba herido. Imagínense. Ahora, por eso yo he visto durante esos 30 años muchas cosas que cuando uno deja de ir el primer domingo, el segundo domingo de faltar va a ser más fácil. Y si falta uno el tercer domingo, ya te perdiste. Adiós. Y luego, ¿cómo le vamos a decir a nuestros hijos la importancia de congregarnos? Si ellos no dicen, papá, pero ¿cómo? Pero si aquí estamos, a veces no fuiste porque te quedas a ver el partido, a veces porque fuimos a ver a Chonita, a veces porque vino Juanita y Pedrito aquí a visitarnos y ya no fuiste y se te hizo bien fácil. Pues vente, ya vamos después. Después es bien difícil eso. A ver, si la máxima autoridad nos dice, no se deben de dejar de congregar, y tú y yo le decimos, pues me voy a dejar de congregar, eso se llama desobediencia. Imagínate, vamos a poner un ejemplo para tratar de entender lo que pasa con el Padre, porque con Dios tenemos una comunión, hay una relación, tenemos una relación, ¿sí o no? ¿O no hay una relación entre Dios y uno? Hay una relación, una comunión, uno platica con Él y Él nos habla a través de su palabra, a través de la oración. Él pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Imagínate que tu esposa, a los varones, que te diga, oye mi amorcito, ¿qué crees? Me invitaron unos amigos a cenar hoy a las 9 de la noche. Es viernes y el cuerpo lo sabe. ¿Y sabes qué? Vengo a las 12 de la noche. Y el esposo le dice, ¿cómo así? Sí, mi amorcito, solamente te estoy informando. No te estoy pidiendo consentimiento. Yo le pregunto a los varones, ¿cómo te sentirías tú, varoncito, que te dijera así tu mujer? Pues que eres basura, que eres, o qué eres.
un mueble, una cosa. ¿Quién eres? Pues no significas nada. Pues esa es una relación de mentiritas. ¿Qué significa esa relación? Si al fin y al cabo la señora hace lo que quiere hacer y hace lo que se le pegue la gana, y el hombre también termina haciendo lo mismo. ¿Qué es esa relación? ¿Cómo se llama esa relación? Eso no es relación. Eso es puro rollo. Puro rollo. Y yo pregunto, ¿qué relación tú tienes con Dios? ¿Qué relación tenemos con Dios? No, hombre, es que yo amo mucho a mi papá y lo quiero mucho y lo adoro y que no te dejes de congregar. Eso tan solamente tan elemental y otras cosas más. Nosotros debemos de aceptar. En la semana a mí me criticó una persona porque le comenté a esa persona en mi estudio y le mandé una respuestita que finalmente nosotros tenemos que dejar que se haga la voluntad de Dios, con el entendimiento que Dios va a hacer lo mejor para nosotros. Dice, yo paso, toco madera, qué feo es Dios. Por eso, digo, por eso estás mal. No, estás mal tú. Eres un títere entonces. Dime lo que quieras, papá. Mi Dios reina y tus pensamientos van a fallecer un día. Vive para siempre, se va a secar la hierba, se va a sacar la flor, se van a morir las generaciones y mi Dios va a permanecer para siempre. Y los que hacemos la voluntad de nuestro Padre vamos a permanecer para siempre. En pocas palabras, el creyente debe de aceptar y hacer la voluntad de Dios. La carne te va a jalar, te va a decir no hagas esto. La mejor prueba si realmente amamos a Dios es en el mundial de fútbol. Y va a venir el mundial. Ahí se prueba. ¿Por qué no venís? Ay, hermano, es que híjole, es que vino un familiar. Se quedó a ver el partido de fútbol, mano. Así de fácil, así. ¿Cuál es la norma suprema del que adora? Bueno, ¿cuál es la norma suprema del que cree? Tenemos que adorar. Yo he visto a tantas personas que tienen una capacidad impresionante, pero impresionante, que pueden ser usados por la mano de Dios de una manera poderosa. Y sin embargo, no se dejan usar. No quieren saber nada de Dios. Dedican más tiempo a lo suyo. Y aquí viene la pregunta: ¿qué representa Jesús para ti? ¿Qué representa Jesús para mí? ¿Qué representa Jesús para nosotros? ¿Realmente es el Señor? ¿Realmente es el Mesías? ¿Realmente es el Todopoderoso? Jesús le dijo a sus discípulos: ¿quién soy yo para ustedes? Ah, tú eres el Señor. Entonces, si Jesús es el Señor, ¿por qué hacemos las cosas que Él no quiere? ¿Por qué hacemos las cosas a nuestra manera y lo que se nos dé la gana? Imagínate que tú estás trabajando y te dice la persona: a ver, ¿me vas a pintar esa pared donde tú trabajas? Espérame, jefe, voy a ver si, déjame pensarlo, mañana te informo. No, oye, pues tú eres el jefe y el otro es el trabajador. Si estás ahí, lo tienes que hacer, no lo tienes que pensar. Imagínate, luego vienen conmigo: oye, hermano, porque es que hermano, de veras, es que hermano, híjole, es que tenemos que trabajar. Pues dice la palabra que el que no coma no trabaje. Sí, pero la bendición viene del cielo. Nosotros tenemos que aprender a someternos a los mandamientos de la palabra de Dios. No debe de haber duda alguna. Nosotros podemos tener muchas cosas materiales, pero si no tenemos la perfecta voluntad del Padre, no tenemos nada. Ahora, el adorar al Padre debe ser algo bien supremo. Alguien me preguntó, que no le he contestado: pastor, ¿verdad que no es malo orarle al Señor caminando, de pie o sentado?
¿Para qué arrodillado? ¿O eso lo ve Dios mal? Le digo, no lo ve mal. Pero hemos perdido esa buena costumbre de pedirle al Padre arrodillados. Yo he visto aquí rodillas dobladas cuando tienen necesidad. Pero aún en esas pequeñeces nos hemos vuelto indolentes. Ya nos vale total. Más vale arrodillarse en el corazón que arrodillarse físicamente. No, sí, tiene razón. Pero si lo hacemos, nos podemos arrodillar. ¿Estamos aquí? Ahora, ¿sabes cómo Dios quiere que lo amemos? De todo corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma. Esa es la manera que Dios quiere que lo amemos. ¿Tú qué pensarías? A ver, ahora ya les puse el de mujer. Ahora, mujeres, ¿qué pensarías que tu esposo te dijera? ¿Sabes qué, mi amor? ¿Qué crees? Se me ocurrió una cosa maravillosa. ¿Qué te parece que yo me alquilo un departamento y nos vamos a ver solamente una vez al mes? Que algunos matrimonios estarían fabulosos, ¿verdad? Como no andan bien, no, fabuloso, ¿verdad? Ya, por favor, ya píntate de colores. Y nada más te vengo a visitar una vez al mes. Vamos a ser bien felices. ¿Qué crees que diría la mujer? ¿Tu departamento? Y yo en el mío, yo aquí. ¿Qué te pasa? ¿Cómo? ¿Tú me vas a venir a ver cada mes? ¿Qué soy tu amante o qué? La mujer sensata le dirá, ¿sabes qué? Somos marido y mujer. Y si tienen hijos y los niños, ¿quién los va a cuidar? Porque tú eres el que los cuida, ¿no? ¿Y los niños qué? O sea, ¿cómo los vamos a cuidar? ¿Cómo los vamos a desarrollar? Ay, mi amor, pues cuídalos tú. Y cuando venga cada vez al mes, los saco a pasear. ¿Sabes? Eso es precisamente lo que le decimos a Dios cuando hacemos nosotros lo que queremos. Yo te pregunto, ¿cuánto tiempo le dedicas a Dios leyendo la Biblia diariamente? Escuchando un sermón, escuchando al pastor Freddy Luna o a otro pastor. Dios exige que lo amemos de todo corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, que lo amemos con todas nuestras fuerzas. Dice la palabra que busquemos a Dios y su justicia, y las demás cosas serán ¿qué? Añadidas. Tenemos que buscar a Dios, ¿verdad? Y su reino, y todas las cosas serán añadidas. Pero a veces buscamos las añadiduras. A ver, entonces, cuando alguien dice que va al cielo, pero se comporta de tal manera, ¿tú crees que esto es así? En la vida nadie debe de ser más importante que buscar el reino de Dios y su justicia. Nadie puede ocupar el lugar primordial que le corresponde a Dios en nuestra vida. Y esto incluye a papá, mamá, a los hijos, al esposo, a la esposa. Porque dice la Escritura que el que ama más a la madre o al padre no es digno de mí. Como yo te decía hace ratito, que tu patrón te mande a hacer una actividad y tú le digas, espérate, déjame pensarlo. Oye, eso no es así. Dios demanda sumisión de nosotros en todas las cosas. Y por eso Jesús les hizo la siguiente pregunta, y ahí yo quiero que suba el grupo de alabanza. Jesús le hizo la siguiente pregunta a sus discípulos en Lucas 6:46. Y con esto básicamente quiero terminar. Les dijo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? En otras palabras, Jesús nos dice, a ver, entonces, ¿por qué vienes a los cultos si no haces lo que yo digo? ¿Por qué me pides y no haces lo que yo digo? Imagínate que viene tu hijo a pedirte un consejo.
Viene un primer domingo a pedirte consejo tu hijo o tu hija. Oye, mamá, fíjate que esto y esto. O papá, mírate esto. Y tú le das el consejo. Y tu hijo o tu hija hace todo lo contrario a lo que tú le dijiste. Y viene el siguiente domingo y te vuelve a pedir otro consejo. Y tú le das su consejo. Y hace precisamente lo que tú no le aconsejas. Y viene una tercera vez y hace lo que se le pega la gana. Y viene otra vez y le das el consejo y hace lo que se le pega la gana. Tú vas a llegar a pensar, hijo, hija, ¿a qué vienes? ¿A mí? ¿Para qué me preguntas si terminas haciendo lo que tú quieres? Y Jesús les dijo a sus discípulos y nos dice hoy a nosotros: ¿por qué me llaméis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Por qué tú y yo le llamamos a Jesús Señor y hacemos lo que se nos pegue la gana? Yo quiero que así como tú estás, ahorita no quiero que te pongas de pie, quiero que cierres tus ojos, inclines tu rostro y pienses en esta pregunta: ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Yo quiero orar así como tú estás. Y a los amados que nos escuchan a través de las redes sociales, saquen un tiempo y mediten en esto. Padre, queremos tomar esta pregunta con toda la importancia que merece. La queremos hacer nuestra, nos las queremos apropiar. Yo sé que el mundo piensa que Jesús no es Dios. Y algunos piensan que tú no existes, pero eso a nosotros no nos interesa. Tú sabes lo que el mundo piensa. Y algunos, buenas intenciones del mundo, dicen que es bueno asistir a la iglesia. Pero la pregunta de nuestro amado Señor va más allá. ¿Yo quién soy para ustedes? Amado Jesús, que esta verdad cale en lo más profundo. Tú le dijiste a tus discípulos: ustedes son mis discípulos, ustedes son mis hijos, mis hijas. Yo te pregunto, amado, amada, ¿qué representa Jesús para ti y para mí? Padre, perdónanos todas las cosas que nos has pedido que hagamos y no las hacemos. Hacemos nuestra voluntad y lo hacemos a nuestra manera. Te pedimos que nos ayudes a hacer tu perfecta voluntad. Perdónanos, Señor. Perdona nuestra indiferencia, perdona nuestra desobediencia, perdona que tu evangelio no haya entrado en nuestro corazón. Seguimos viviendo la vida que nosotros queremos. Con razón siempre de tu parte nos preguntas: ¿por qué me llamas Señor y no hacemos lo que tenemos que hacer que hagamos? Padre, reconocemos tu grandeza, tu poder, tu señorío, y te pido que tú ministres a tus hijos, a tus hijas. Queremos hacer tu voluntad. Queremos proclamar que Jesucristo es nuestro Señor, nuestro Salvador. Amado, si tú no has recibido a Jesús como tu Señor y Salvador, creo que es el momento de reconocer a Jesús como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Y dile ahí en casita y aquí mismo: Dios, proclamo que Jesucristo es el Señor y el Salvador de mi vida. Yo creo que Él vino al mundo a morir por mis pecados. Yo creo que su sangre preciosa me lava de todos mis pecados, me limpia. Ahora abro la puerta de mi corazón y te proclamo como mi Salvador y Señor de mi vida. Jesucristo es el Señor. Vamos a levantarnos, vamos a adorar al Padre, vamos a bendecirlo, vamos a proclamar que Él es el Señor de señores, para gloria de Él.